Presentar a Pedro Miramontes, que somos amigos del Pleistoceno más o menos. Hemos recorrido más que una aventura de pues asomarse a los sistemas complejos y anexos, y hemos tenido comunión de opiniones y divergencias, y siempre tiene cosas muy interesantes que platicarnos. El día de ahora nos va a hablar acerca de una nueva forma de determinar fractales en el DNA. En el DNA, sí. Por ahí. Y sí va a sacar, supongo, sus ecuaciones que también producen cosas semejantes. Sí. Y nos promete que va a haber una sorpresa al final. Sí. Entonces, pues eso. Dos sorpresas. Dos. Bueno. Entonces, es un placer tenerte aquí y pues pasemos a tu plática. Ok. Gracias a todos por venir acá. Sí, como dice Gustavo, Omar, que es uno de mis estudiantes que está aquí sentado, cuya foto va a salir al rato en la presentación, y yo apenas hoy en la mañana tuvimos un resultado que nos tiene muy contentos, y esa es la penúltima transparencia de la presentación. Por otra parte, quise poner esta transparencia antes del comienzo formal de la plática, porque me topé con ella, y van a ver al ratito que esta frase de Wigner se aplica muy bien a lo que estamos haciendo hoy en día. Wigner decía acerca de la irracional efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque él estaba asombrado de que, partiendo de algún resultado matemático y trabajando con el método de la matemática, es decir, avanzando, desarrollando cosas basándose en lo anterior, pero siguiendo las reglas formales de la matemática, de repente se llegaba a resultados que aparentemente nada tenían que ver con las ciencias naturales, y al poco rato se descubría que era la descripción de algo en las ciencias naturales. Entonces él escribió todo este artículo. Estoy muy de acuerdo con el sentimiento de Wigner, pero no después con su interpretación de por qué él dice, y hasta lo puse en amarillo, ¿verdad? Que él piensa que el lenguaje de las matemáticas es un regalo de alguien. ¿De quién será? Pues del Señor que vive en los cielos, no sé dónde. Yo pienso que no es cierto. Yo pienso que sí, que la matemática nos asombra por su cercanía que tiene a la hora de... Nos asombra por ser el lenguaje que articula las ciencias naturales, porque es parte de las ciencias naturales, digo yo, y no hace falta invocar a ningún dios. Bueno, entonces, hecho el comercial, y empezamos con la parte formal de la plática, que no va a ser muy formal, pero el comienzo es este. Quise poner avances recientes porque este es un tema que empezamos a trabajar hace muchos años, y sin embargo lo hemos ido dejando, lo hemos ido retomando, lo hemos ido dejando, lo hemos ido retomando, pero los resultados recientes nos tienen muy emocionados, y yo creo que nos va a dar como para tener para un proyecto bien sólido de investigación los próximos años. Ustedes juzgarán. Como desconozco el público aquí presente, no voy a presuponer nada, pero me imagino que todo el mundo ha oído hablar del DNA, porque es una molécula bien de moda, porque en todos lados se habla del uso forense del DNA, en todos lados se utiliza como prueba de paternidad, también los organismos genéticamente modificados. Entonces, aunque se oye hablar mucho de la prensa, vamos a indagar un poquito más en la estructura de la molécula para extraer de ahí la información suficiente para lo que queremos construir. Y también no presupongo que todo el mundo aquí conozca los vericuetos de la geometría fractal, pero todo el mundo ha oído hablar de qué cosa es un fractal. Entonces ya con eso me va a bastar, más algunos que otros ejemplos para seguir con la presentación. Bueno, esto es lo que necesitamos saber del DNA. Más no necesitamos saber. Pero sí les voy a pedir que esta, que es la
la primera presentación que hago yo de la molécula del DNA, la tengan muy presente porque vamos a estar haciendo uso de la información aquí contenida. Todos ustedes pueden ver ahí que hay moléculas que están pintadas en rojo y que como tienen dos anillos, les vamos a decir que son moléculas grandes. Estas son la G y la A. Y las que están pintadas en verde, que son la T y la C, constan de un solo anillo y vamos a decir que estas son moléculas pequeñas. ¿De acuerdo? Hasta arriba se dan cuenta que hay una G unida con una C mediante un triple enlace de hidrógeno y abajo está una T unida con una A solamente con un doble enlace de hidrógeno. Entonces a la pareja GC le vamos a llamar de bases de letras fuertes y a la de T con A de débiles. Entonces, de momento nos va a bastar con esto. Nos va a bastar que de las 4 letras que componen el polímero de toda la molécula del DNA, se pueden clasificar, se pueden llevar a 2 dicotomías. La dicotomía fuerte-débil, débil, la A y la T, fuerte, la C y la G, y la dicotomía grande-chico, la A y la G son grandes y la T y la C son pequeñas, ¿de acuerdo? Cada una con sus particularidades fisicoquímicas, geométricas y demás, pero en el renglón de abajo, qué chistoso que el apuntador no apunte en la pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces con el dedito, pero para un matemático, el DNA es una sucesión, mejor dicho, el genoma. El genoma, ¿qué es el genoma? El genoma es el contenido de DNA nuclear que tenemos todos y cada uno dentro de nuestras células. ¿Sí? Y digo subrayo nuclear porque también tenemos DNA en las mitocondrias, pero eso no cuenta como parte del genoma. Eso se llama genoma mitocondrial. ¿Estamos? Entonces les decía que para un matemático es una sucesión XY de I hasta N sobre un alfabeto de 4 símbolos. Abajo viene un ejemplo, A, C, G, T, ese sería un fragmento de genoma. Y fíjense que hace falta nada más especificar una línea, porque si se dan cuenta en el diagrama de la izquierda, siempre que tengo G está pareado con C y siempre que tengo T está pareado con A. Eso se llama principio de complementariedad, de tal manera que si conozco la información de uno de los lados del polímero, la otra está determinada. Bueno, esto es lo que necesitamos saber del DNA. Quizás algunos otros detallitos, como por ejemplo el detallito de que cabe preguntarnos qué tan grandes son los genomas. Bueno, los genomas cubren un rango de tamaño de muchos órdenes de magnitud. Hasta abajo vemos los virus que andan de los 10,000 a los 100,000 aproximadamente letras. Luego, ingenuamente diría uno, bueno, súbele al grado de complejidad del organismo. Las bacterias andan de medio mega a 10 megas, los hongos después ahí vienen amarillo, pero aquí nuestro ego sufre un golpe terrible porque nosotros diríamos que como somos el organismo más complejo de la naturaleza, debemos de tener el genoma más grande. Mentira de mentiras. Hasta la derecha, ¿lo ven? Donde dice mamíferos, ¿verdad? Ahí cabemos nosotros y caben pues todos los mamíferos, ratones, changos, ratas, cuyos, lo que ustedes quieran. Y ahí vemos que 2 lugares a la izquierda, el grupo de los anfibios nos la gana por un orden de magnitud, tranquilamente. Es decir, grupos de sapos, ranas, salamandras, qué sé yo, tienen genoma mayor que el de nosotros, pero sin embargo en azul claro, donde dice protistas, son los campeones. Y los protistas son organismos unicelulares. ¿Sí? De hecho, el campeón de los campeones que le gana a los humanos por más de 2 órdenes de magnitud es una amiba. Entonces, una de dos, o cambiamos nuestra definición de complejidad de organismos o aceptamos que la complejidad no correlaciona con el tamaño del genoma. Y yo creo que es más fácil lo segundo. Bueno, de hecho hay que hacer las 2 cosas. Esta es información y los que ya me conocen
Ya saben que siempre cuento la misma anécdota, entonces los que ya me conocen, échense un sueñito los siguientes 5 minutos, pero es que esta anécdota no me aguanto de contarla ante cualquier público que me encuentre. Y la anécdota es la siguiente. Ahí tienen ustedes a Watson del lado izquierdo, a Crick del lado derecho, en el laboratorio donde... El laboratorio es mucho decir, es un bodegón horrible, ¿verdad? Donde armaron la estructura bidimensional, la estructura tridimensional del DNA que les valió el premio Nobel. Y les aseguro que es un bodegón espantoso porque en el año 2000 estuve yo en un año sabático en la Universidad de Cambridge y el cubículo que me prestaban era parte de ese bodegón horrible, donde trabajaban Watson y Crick. Bueno, desde luego que me emocioné mucho, pero me emocioné más cuando supe la historia. La historia fue que Watson y Crick tenían muchos años trabajándole a determinar la estructura tridimensional del DNA y estaban en competencia con el grupo rival, que era el grupo de Linus Pauling, y a ver quién ganaba, porque era asegurarse el premio Nobel. La carrera la ganaron Watson y Crick, como nosotros sabemos, por esta imagen. Y del lado derecho, en manuscrito, pueden ver ustedes la firma de Rosalind Franklin, que era una cristalógrafa de rayos X de moléculas biológicas, que era una rama recién inaugurada por su profesor, que se llamó John D. Bernal. Y yo no sé interpretar esta imagen, pero dice la gente que en cuanto la vio Crick, porque Crick era el físico, dijo, es doble hélice, y salió corriendo a empezar a preparar el paper y consecuentemente se sacaron el premio Nobel. La cosa está que Rosalind Franklin no se sacó nada por dos razones. Uno, en los años 50 en la Gran Bretaña, una mujer no podía ser profesor. Una mujer a lo más que podía aspirar era ser técnico académico, y Rosalind era técnica académica. Como técnica académica, los resultados de su trabajo no le pertenecían a ella, le pertenecían a su jefe. Su jefe se llamaba Maurice Wilkins, y un día Maurice Wilkins abrió el cajón del escritorio de Rosalind, sacó la imagen que ya vimos y fue y se las llevó a Watson y Crick, y de ahí fue donde construyeron el modelo que ya vimos en el cuarto ese horrible y sacaron el premio Nobel. Entonces el premio Nobel se lo dieron a Watson, Crick y a Wilkinson, que fue el que sacó del cajón de Rosalind Franklin el resultado para llevárselo a aquellos dos. Toda esa historia y mucho más viene muy bonitamente contada en este libro, que les recomiendo muchísimo. Este libro se publicó para conmemorar el cincuentenario del descubrimiento de la doble hélice. Brenda Maddox es una biógrafa profesional, es la esposa del señor Maddox, que durante muchos años fue editor en jefe de la revista Nature. Les recomiendo este libro porque, dependiendo del humor de los biógrafos, a veces las biografías o son muy apologéticas o son muy satanizantes. Esta no, esta está muy bien hecha, está muy bien construida, y de aquí viene la historia que les quiero contar. La historia que les quiero contar es que, la segunda razón por la cual no sacó el premio Nobel es porque se murió 2 meses de tomar esta foto. Y el premio Nobel nunca se concede, ¿cómo se dice? Se dice póstumamente. Se murió de cáncer a los 34 años de edad. Hoy se sabe que posiblemente el cáncer lo contrajo por la radiación, la exposición a los rayos X, que en aquel entonces no se sabía el efecto que tenía sobre el organismo. Murió de cáncer. Bueno, entonces iba yo leyendo este libro, estando yo en Cambridge, y en algún momento dice, y entonces salió triste porque las cosas no le habían salido y se había peleado con su jefe y agarró rumbo a su casa por la calle Mill Road. Bueno, yo me puse en las antenitas porque yo vivía en la calle Mill Road. Y después dice, y ya acercándose a su casa, oyó el silbato del tren. Bueno, pues yo vivía muy cerca de la estación del tren. Y luego dice, dio la vuelta en la calle Dorset y se metió a su casa, y esta es su casa y la mía también. La Rosalind y yo vivimos en el mismo apartamento, aquí en el segundo piso de esta casita. Y el otro día me metí al
al Google para tratar de encontrar una mejor imagen de esta, ya la tiraron para hacer un mall. Sí, pero bueno, yo veo esta fotografía y me pongo a pensar que, aunque con 50 años de diferencia, la Rosalind y yo pues compartimos la sala, la cocina, el dormitorio, el baño, y qué importan 50 años, ¿no? Entonces, es mi novia, la Rosalind Franklin, y entonces esa es una anécdota que quiero yo mucho, porque yo creo que difícilmente alguien me la iguala. ¿Sí? Estaba en el cubículo donde armaron la doble hélice Watson y Crick y vivía en la casa donde vivió la Rosalind Franklin. Bueno, ya, cosas serias, ¿verdad? Regresamos, como digo, no voy a suponer que todo mundo es un especialista en fractales, pero hay una característica de un grupo grande de fractales que es muy importante, que se llama la autosemejanza. La autosemejanza se trata de que los fractales son la única figura de la naturaleza en las cuales cada parte es igual al todo. Y cuando digo igual, no digo parecido, es igual al todo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de este triángulo fractal, que es el famoso triángulo de Sierpinski, si consideran ustedes nada más este triangulito y lo amplifican por el factor adecuado, les queda el mismo fractal con todas las mismas propiedades matemáticas, con la misma cantidad de puntos, porque ambos tienen una infinidad de puntos. Entonces, desde cualquier punto de vista, del punto de vista más intuitivo al punto de vista más formal, cada parte es igual al todo. Y ahí vienen una bola de ejemplos de fractales lindos que podrán ustedes encontrar en la Wikipedia, en el Internet. El del lado derecho tiene una historia bien interesante, porque en el año 82, Gustavo, Germinal, yo y toda una bola de gente de la misma pandilla nos fuimos a un coloquio en Cuernavaca organizado por Lara Ochoa, ¿te acuerdas? Sí, y en el póster de ese coloquio que se llamaba Primer Encuentro de Biología y Matemática y Fisicoquímica Biológica, en el póster incluyeron el hecho. Pero este hecho está generado con una computadora. Es un sistema de funciones iteradas, el atractor de un sistema de funciones iteradas, pero el jefe de la mesa, el chairman de la sesión inaugural era Toño Lascano, y entonces Toño Lascano, que todos lo conocemos, que tiene una vena provocadora, dijo, y hay un premio que es un lote de libros al biólogo que identifique la especie. Y los biólogos del público empezaron a pelearse. Astrocarium, ¿quién sabe? No, estás loco, ¿qué es quién sabe qué? Y empezaron a pelearse y pues nunca pudieron adivinar cuál era la especie porque vive solamente en la computadora esta especie de helecho, un helecho fractal. Los fractales abundan en la naturaleza y los fractales se pueden generar mediante varios mecanismos, de los cuales no puse etcétera porque no es exhaustiva esta presentación. Una es por autosemejanza, que es como el helecho. ¿Por qué autosemejanza? Porque cada rama es semejante al helecho, cada rama de la rama es semejante a la rama, y así cada parte va siendo semejante al total. Esa es la propiedad de autosemejanza. O bien pueden ser atractores extraños de sistemas dinámicos, como el atractor de Lorentz y el atractor de no me acuerdo quién, o pueden darse por ramificación, como se ve ahí en todos los conductos aéreos de los pulmones. Eso es por ramificación, porque tenemos un tubo acá que se parte en dos, cada uno se parte en dos, que se parte en dos, que se parte en dos, hasta llegar a los microtúbulos de aire de los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a entretener mucho aquí, pero esto es una animación, un GIF, donde esto va creciendo, creciendo, creciendo hasta que nos cansemos, para que se vea que cada parte crece y se vuelve igual al total, el famoso triángulo de Sierpinski. Pero también hay fractales en el mundo vivo, y este es uno de los ejemplos que más me gustan, no es el único ni con mucho. Este es el trabajo del profesor Ben Jacob,
que desgraciadamente murió prematuramente hace apenas 2 años y que abrió toda una rama de lo más interesante en la ciencia, porque él pudo generar todas esas figuras que ven ustedes, que son fractales con todas las de la ley. Se me olvidó decir hace rato que independientemente del mecanismo que genera el fractal, los fractales se pueden cuantificar mediante un número que se llama la dimensión fractal. Y justamente fractal viene de fractus, que no es entero, algo roto, y la dimensión fractal suele ser, la dimensión fractal de los fractales suele ser un número fraccionario. Entonces, en este caso, todos estos fractales tienen una dimensión que está entre 1 y 2. Traten ustedes de imaginarse qué quiere decir dimensión igual a 1.43, por ejemplo. Dimensión, pues quiere decir que es muy gordo para hacer una línea, pero no lo suficientemente gordo para hacer un pedazo de plano. ¿Juega? Entonces es algo que no alcanza a rellenar el plano, pero que está muy sobrado para hacer una línea. Y el profesor Ben Jacob pudo parametrizar esa dimensión fractal utilizando como parámetro de control de su experimento la densidad del nutriente. Todas estas son colonias de bacterias, de una sola especie de bacterias, una que se llama Bacillus subtilis, y la única diferencia entre foto y foto es la concentración de nutrientes. ¿Juega? Entonces, estos son fractales en el mundo vivo. De hecho, mi favorito es este. La próxima vez que vayan al súper, en una de esas con suerte tienen... Sí hay, ¿eh? Yo he comprado el brócoli romanesco en el Superama, que es muy lindo porque es el brócoli que está hecho de brocolitos, que están hechos de brocolitos, que están hechos de brocolitos, que están hechos de brocolitos, propiedad de autosemejanza, pero además aquí se observa de manera muy nítida una propiedad asombrosa de las plantas, y es que los brocolitos están formados en espirales que se abren a la derecha, intersectados por espirales que se abren hacia la izquierda, y a lo mejor algunos de ustedes ya saben que el número de espirales que se abren a la izquierda y el número de espirales que se abren a la derecha son siempre números consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Es decir, que si de un lado hay 13, del otro lado hay 21. O que si llegase a ver 21 de un lado, del otro lado hay 34, pero siempre son números consecutivos de la numeración de Fibonacci, de la sucesión de Fibonacci. Esta no tiene nada que ver con la plática, pero también me la encontré antier y me dejó boquiabierto. Porque estos son animales que fotosintetizan, esa no me la sabía. Son animales que fotosintetizan. El fenómeno en biología se llama cleptoplastia. Clepto es de robar. De robar. ¿Qué es lo que hacen estos bichos? Estos bichos se alimentan de algas, digieren el contenido del alga menos el cloroplasto. Los cloroplastos lo incorporan a su tejido y el cloroplasto sigue funcionando, fotosintetiza, y el resultado de la fotosíntesis, que esencialmente son azúcares, se incorpora al mecanismo del animal. Fantástico, fantástico. Claro está, los cloroplastos después de un rato se degradan, pero como sigue comiendo algas el bicho, sigue incorporando nuevos cloroplastos a sus células, y así sigue funcionando. Este era el cuento hasta la semana pasada. En la semana pasada leí un reporte de que estos bichos se comen las algas, los cloroplastos se van a las células, digieren prácticamente toda el alga, menos los genes que sirven para el mantenimiento de los cloroplastos, que se incorporan al genoma del bicho y que se heredan lamarckianamente. Entonces, pues, chalas, manos, si viviera aquí, ¿quién se volvería a morir? Darwin no, porque Darwin era de mente muy abierta. Algunos de los darwinistas que solían ser más papistas, darwinistas que el mismo Darwin. Es un resultado fantástico, pero lo puse aquí porque aquí se observa una característica que es distintiva y notable en los sistemas complejos, y es que el bicho tiene forma de hoja.
El bicho tiene forma de hoja. Y aquí nada de las explicaciones adaptativas de que las hojas tienen esa forma para evitarse hacer sombra las unas de las otras. Y no. Aquí esto es física. Si usted quiere llevar de la periferia hacia el centro el alimento que se sintetiza por fotosíntesis, lo tiene que hacer mediante ramificación de túbulos que van entregando su contenido a arterias cada vez más grandes y cada vez más grandes, y eso tiene que tener a fuerza forma de hoja. Entonces, en la teoría de los sistemas complejos, cuando tenemos las hojas de los árboles y este bicho que es una hoja, tenemos que están caracterizados por tener la misma geometría macroscópica, pero diferente naturaleza microscópica. Decimos que estamos en presencia de un protectorado de la materia. Y la propiedad protegida, en este caso, es la forma de hoja. ¿Sí? Hay rollos muy bonitos en la teoría de sistemas complejos acerca del rol de las formas protegidas en la naturaleza. Una vez más, un protectorado es una clase de fenómenos que tienen las mismas características macroscópicas, aunque su naturaleza microscópica sea diferente. ¿Estamos? Bueno, sí. Hay muchísimos cleptobichos. No, lo que quiero decir es sí. que tu alimento sobre las hojas tiene que tener esa... de las hojas, sí, claro. De las hojas de pino que son agujas, ese es otro rollo. Esas no formarían parte de este protectorado. Tienes razón, Cris, perdón. En fin, vámonos ahora de nuevo al DNA y a la fractalidad, porque en cuanto empezó a haber disponibilidad de secuencias de DNA, bases de datos públicas, que esto fue al principio de los años 90, finales de los años 80, inmediatamente hubo investigadores que se les ocurrió analizar las secuencias del DNA utilizando principalmente herramientas de análisis de series de tiempo. En particular, aquí tenemos el trabajo de Penck, Buldreyev, Havlin. Aquí le puse puntos suspensivos porque el que sigue me cae gordo. El que sigue es Stanley. Otro día les cuento por qué me cae gordo el Stanley. Si tenemos ACGT, CGTA, toda la serie de nucleótidos del DNA,